El pasado 24 de junio a las 6:04 de la tarde, a 23 kilómetros de la ciudad de San Felipe en el estado Yaracuy, específicamente a una profundidad de 20.3 kilómetros, con una magnitud de 7.2, apenas 39 segundos después, iniciaba un segundo terremoto cuyo origen fue confirmado a 28 kilómetros al sureste de Yumare. A diferencia del primero, el segundo se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros y su intensidad alcanzó los 7.5. La fuerza de este doble terremoto se hizo sentir a lo largo de la región central de Venezuela. Tucacas, Morón, Puerto Cabello, Valencia, Maracay, Turmero, Caracas presentaron daños considerables y el colapso de varias edificaciones. Pero sería la costa del litoral varguense la que por lejos sería la zona de mayor grado de devastación. Cientos han sido las estructuras que colapsaron. La cantidad de personas que perdieron la vida aún no es precisa. Pese a que han transcurrido más de una semana, la cifra que manejan diversos medios es superior a los 2.500 fallecidos, cifra que junto con la que se reporta de heridos va a continuar aumentando a medida que transcurre el tiempo. Con el pasar de los días y mientras aparecen videos, fotos y datos que nos dan una idea más precisa de este doble terremoto y de lo que pudo ocurrir, tomamos la iniciativa de entrevistar al ingeniero Nicolás Lavropoulos, especialista en materia estructural, profesor de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Responsable del cálculo estructural de edificios como el Centro Coinaza, la Torre Centro Boleíta, el Centro de Información, Documentación y Cultura Padre Carlos Guillermo Plaza y el edificio Cincuentenario, ambos en la Universidad Católica Andrés Bello, así como el refuerzo estructural de los edificios del Club Puerto Azul en Naiguatá, en las costas del litoral varguense, entre muchas otras edificaciones. Junto a él hemos trabajado en varias oportunidades y elaboramos este primer video con la finalidad de educar y de dar respuestas a decenas de mensajes que hemos recibido en estos días. No queremos dar inicio a este video sin antes agradecer a todos aquellos rescatistas, nacionales e internacionales, que han sido una luz para nosotros los venezolanos. También extender nuestro reconocimiento a todas aquellas organizaciones que han colaborado con insumos, medicinas y comida en un momento donde cada gesto cuenta. De igual forma, extendemos este agradecimiento a todos aquellos estudiantes, ingenieros y arquitectos que han salido a brindar su apoyo a las diferentes comunidades con sus conocimientos en materia estructural. Arquitectura Venezuela presenta el doble terremoto de 2026. Primeras impresiones. Porque hay una diferencia tan marcada entre lo que pasó en Caracas, en Maracay, y con lo que pasó en el litoral del estado Vargas. O sea, ¿por Claro, qué vemos que en el litoral de todo el litoral varguense hay una destrucción total, hay una destrucción importante, y en ciudades como Caracas y en ciudades como Maracay o Turmero, que también se vio afectada por el sismo, ¿por qué en estos sitios no vemos la devastación que estamos viendo en las costas varguenses? O sea, ¿qué fue lo mira, que pasó ahí? hace un mes atrás, yo empecé por allá antes, estábamos, la gente que vive en Caracas, los que vivimos en Caracas, la gente que estaba en La Guaira, un mediodía, creo recordar que era sábado, sentimos una movida, un tacataca, los que estaban en la cama, los que estaban sentados sintieron esto, vieron el vaso de agua y lo vieron moverse. Y se reportó un pequeño sismo frente a nosotros en La Guaira, no me acuerdo, era muy pequeño, pero lo que a mí me impresionó mucho como ingeniero estructural es el que fue Acataca. Eso fue exactamente. Y digo, qué raro, esto parece un switch de algo, ¿no? Tontería de uno, ¿no? Pero esa intuición de viejito que uno le da de repente. Y decía, pareciera el inicio de algo esto. Porque ya en el 67 reportaban que días antes del gran sismo había habido tenido un pequeño movimiento extraño. Bueno, a mí se me olvidó, por supuesto, a todos se nos olvidó hasta hace 2 días atrás. Hace 2 días atrás se vivió este gran sismo, que al principio creíamos que era uno, después descubrimos que era realmente uno que activó el otro, que fueron dos pegados en uno. Y ese sismo fue en el oeste de Caracas, por ponerlo de alguna manera, en el oeste centro de Venezuela. Ese sismo, por supuesto, es una onda que se va expandiendo, pero todas las ondas son una serie de vectores que tienen un camino. Y entra
pasa por supuesto, Valencia, Maracay, La Victoria y llega a Caracas, a una velocidad muy amplia. Y llega a Caracas y a La Guaira y comienza una devastación bastante fuerte. Entonces, la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué se ensaña con La Guaira? ¿Por qué se ensaña con Caracas? ¿Y por qué las réplicas, hasta la fecha que estamos hablando, están viniendo todas frente a La Guaira? No vienen de donde fue el sismo original. Si ven el mapa sísmico, se dan cuenta que las réplicas más fuertes fueron las de la Iguatá y la de los Caracas, que llegó a 5.2 el mismo día y 4.8. ¿Ok? Si se dan cuenta que esos son fuerzas grandes. Claro, ahorita hablamos de 5 y 4, como ya pasamos 7, nos parece que no es nada, ¿no? Pero es bastante, parece que todo es logarítmico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene la onda viaja, ya dije el viaje, llegó a Caracas. Caracas, esto es algo que ya hemos explicado en otro video, pero creo que vale la pena, ¿no? Si este es el Ávila, yo hice un Ávila aquí del Humboldt, ¿ok? Por decirle algo, y más arriba. Esto hace así y se devuelve. Y aquí está Caracas. Y aquí está La Guaira. ¿Qué ocurre ahora? Si cuando todo Caracas que está aquí metido se ha formado los sedimentos de la caída durante siglos desde nuestra montaña original, que es el Ártico. Y esa caída de piedra, etcétera, 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 ha formado esta gelatina que hoy en día llamamos Caracas, que no es más que una gelatina formada por lo que ha caído de la montaña que tenemos enfrente. No tenemos roca de este lado, tenemos roca de este lado los sedimentos, las piedras. El que ha construido en Altamira, en la zona norte, pegada a la isla, sabe que todo esto es un mar de piedras. El Guaire, originalmente, inclusive hay fotos aéreas del año 32, estaba en un punto y hoy en día el Guaire está casi pegado al sur. ¿Por qué? Porque la montaña lo iba empujando hacia el sur. Voy a parar ahorita Caracas y voy a ir a La Guaira. En La Guaira pasa lo mismo. Pero en La Guaira lo que hay es mar. Seguimos para abajo. Esto es mar. Entonces, ¿qué pasa? Ese sedimento va creando tierra nueva. Tierra nueva aquí. Abanicos aluvionales. Exactamente. Entonces, esta tierra, a diferencia de la tierra que se forma en Caracas, realmente aquí está el Ávila, porque está más abajo, por supuesto. Aquí hay 1000, por decirle algo, y aquí hay 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos de un lado el mar y del otro lado la montaña. En Caracas tenemos de un lado mar, de montaña, perdón, y del otro lado montaña. Ahora metemos torres en Caracas, metemos torres en La Guaira. Las torres que están en La Guaira, cuando viene el temblor con componente oeste-este, hace que este cuñita de tierra, que no es nada, se nos mueva. Pero esta cuñita de tierra no está confinada del lado norte, porque tiene el mar. Entonces, la amplificación es brutal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque separa la onda y eso se convierte en una amplitud. No voy a hacerme muy teórico en este momento, pero tenemos una serie de edificaciones en un terreno que está, vamos a llamarlo, agarrado por la montaña, que fue la que lo creó, y por otro lado hay mar, no hay nada. En Caracas hay montaña de un lado, montaña del otro, y lo que hace es hacer una amplificación de esa gelatina, como cuando tira una piedra uno en un pocito y la onda va, rebota, se devuelve, la onda va, rebota, y así pasa en Caracas y el edificio empieza a moverse y moverse y moverse, y no es que el sismo siga pasando, sino que estamos chocando una roca aquí, una roca y una roca aquí, hasta que se cae. Hay zonas como los Palos Grandes, Altamira, un poquito antes donde estaba antes la Laguna de los Chorros, más allá otra, en San Bernardino, más allá en la parte de San Bernardino de Pinto Salinas. ¿Qué pasa? Que este sedimento no era tan bonito, sino que cuando se eliminó el sedimento, en una zona más profunda, por decir acá, en la montaña bajaba más, se ve, sí se ve. Y en esta zona que la montaña bajaba más, ¿era dónde? En los Palos Grandes, en la Castellana, en Altamira, en San Bernardino. ¿Y qué pasa? Que en esta zona que baja más, la gelatina es más densa, es más sabrosa y se mueve más. Entonces, los edificios que están allá arriba se mueve más que un edificio que está en la Mercedes, mucho más que un edificio que está en, qué sé yo, en el Cafetal o en Loma de San Román. Y por supuesto, si tuviéramos edificios como el Humboldt, no se veía que tenemos el Humboldt aquí arriba. ¿Okay? Se mueve mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? La misma edificación colocada, la misma edificación con el mismo cálculo, colocada en diferentes terrenos,
y con diferentes direcciones se va a comportar diferente. ¿Por qué? Porque el terreno es diferente, el contorno de la vibración va a ser diferente, porque la gelatina es diferente, ¿ok? Y tu forma interior va a ser girada este-oeste, norte-sur, y dependiendo de donde venga el sismo. Por eso cuando hay gente que dice, no, mi edificio pasó el sismo del 67, ahora van a decir, mi edificio pasó el sismo del 2026. No significa nada, porque ese sismo original vino del oeste, el sismo siguiente, el anterior vino del noreste. Los sismos pueden venir de cualquier dirección, porque nuestra falla, es nuestra, no es de más nadie, es nuestra. ¿Ok? La falla, como ustedes saben, pasa por Cariaco, sigue, baja hacia abajo. Y tenemos una falla que pasa por todos lados y una subfalla, ¿no? Entonces, la falla que falló aquí, en este punto, que rebotó aquí, que vino a Caracas, activó toda la otra parte que está acá. Y empezaron las réplicas, que van a seguir. Si lo ven en estos días, de repente nos están viendo en una réplica más pequeña, siempre son más pequeñas. Entonces, remato diciendo, toda edificación no solo depende de ella, depende de dónde esté. Y lo voy a explicar de una manera más sencilla. Si yo estoy parado y ustedes me empujan por la espalda y yo tengo las piernas unidas, mis pies van a hacer que yo aguante un poquito para no caerme. Pero si ustedes me empujan por la cabeza a mí, yo me voy a ir para atrás inmediatamente, porque mis pies no van hacia adelante, no van hacia atrás, perdón, van hacia adelante. Ahora bien, si yo estoy parado de lado y ustedes me empujan de lado a mí, y yo tengo los pies cerrados, me voy a mover un poquito. Pero si los tengo abiertos, no me voy a mover tanto y no me van a tumbar. Han movido el mismo edificio, o sea, me han movido a mí, pero me han movido de forma diferente. Entonces puede ser que me caiga de una manera o de otra, dependiendo de cómo esté parado. Si yo estoy sobre arena, puede ser que me muevan más o menos que si estoy sobre roca. Entonces es muy fácil, haciendo una analogía, nosotros como personas, si fuéramos una edificación, de lo que está pasando. No hay nada oculto bajo lo que estamos hablando. Es algo sencillo. Si además, perdón, si además tengo un tobillo, que he tenido he doblado el tobillo hace una semana atrás, le hace corrosión importantísima en La Guaira. Le hace que en ese tobillo que yo podía haber tenido corrosión, también puede ser que no haya tenido las ligaduras. Ligaduras son esas cabillitas que se ponen en forma de la columna de arriba abajo, que con una separación normativa que no es el momento de explicarla, no las tengo bien. Le hace que de repente esa columna, hacía falta que estuviera en dirección norte-sur y estaba en dirección este-oeste, porque yo edificio me ubicaron justamente al contrario de como viene el sismo. Me voy a caer. Ese es el Claro, motivo por el teniendo dos edificios así idénticos, se cae uno y el otro no. Ese es el eso motivo. es lo que explica también, perdón por interrumpirte, pero eso es básicamente lo que explica el hecho de que vemos como hay una devastación total en zonas como Tanaguarena, Los Es Corales, correcto, Playa Grande, pero es vemos correcto. como en zonas como La Llanada, que son los edificios estos que están en la montaña, que La están montaña, básicamente sobre la roca, si bien muchos de ellos sufrieron daños a nivel de paredes y todas esas cosas, no vimos que ninguno de estos sufriera algún colapso. es Caso correcto. contrario, en Los Corales, donde vemos que hay hileras completas frente a la avenida La Playa, donde se cayeron uno al lado del otro, y todos, cuando vemos fotos aéreas, podemos ver que los edificios están cayendo de sur al norte. Fíjate que pasa algo más interesante también en este edificio, ¿no? En Los Corales, en el año 99, creo que tú lo viviste, yo ya era, yo lo viví en primera persona, hubo el deslave. El deslave que fue una serie, el de la vez fue esto, que les expliqué antes, ¿no? La bajada de la montaña, que se crearon, ustedes han vivido, ustedes los más viejitos, ya han vivido en carne propia cómo se crean estos terrenos. Estos terrenos se crean porque va bajando de la montaña una cantidad, un deslave que llaman, donde baja piedra, donde baja arena, y Sedimento. ese deslave crea un terreno nuevo. Ese terreno nuevo, como se fue creando por capas, se fue acumulando y se fue semicompactando. Y aguanta una loseta de fundación, algo apoyado, pero no aguanta carga muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque el firme realmente de estos terrenos en La Guaira y en zonas como La Guaira, ¿ok? Porque hay otras zonas como La Guaira, no está tan cerca. Hay que hacer unos pilotes que lo llamamos, en aquella época lo llamaban pilotes tipo Frankie, que era un pilote que tenía una pata ensanchada para apoyarse mejor, pero el terreno bueno, el firme, está muy profundo. Y no es usual llegar a un terreno profundo. Se trata de hacer siempre losa de fundación. ¿Qué pasa ahora?
Viene el año 99, viene el deslave. Ya el edificio mío estaba listo. Un edificio del año 67, 70, 75, 82, 89. Te estoy dando años porque la norma sísmica cambió en el 67. Y ya en el 67 se cumplía algo de sismo. Ya en el 82 había una norma sísmica moderna, ¿ok? Que Consolidada. se va acumulando. Entonces, la edificación del 82 para acá no tendría tanto justificativo en caerse porque sí. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Viene el deslave. Ese deslave se me llenan los sótanos de tierra. 3 metros, 6 metros. La mayoría tenían 2 sótanos, no tenían más. No voy a poner más porque me parecería que fuera exagerado. ¿Qué pasa ahora? Cuando entró esa tierra entró de capas. Se formó un sandwichón, pues. O sea, tierra, arena, tierra, arena, tierra, arena. Perfecto. Y el edificio se fue asentando de manera casi regular, salvo que la tierra no pudiera pasar y hubiera entrado de un solo lado y el edificio en aquel momento se la dio o falló una columna. Vinieron después los que movían tierra. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto cobra usted para mover la tierra? Tanto. ¿Cuánto cobra usted? Ah, no, le voy a dar el trabajo a él. Resulta que el que cobraba más de repente iba a sacar la tierra porque sabía por capas, así como entró. Entonces mi edificio, ¿ok? Mi edificio, voy a dibujarla, creo que vale la pena. Mi edificio que tenía esta forma, creo que no se ve este, no es que voy a agarrar otro. Mi edificio que tenía esta forma, este sí se ve, y tenía aquí 2 sótanos, se me llenó de tierra completo. Lo que se está viendo ahí, correcto. Sí, Entonces yo llego ahora y en vez de sacar la tierra por capas, sacando este cara del sandwichón, sacando la otra cara del sandwichón, sacando la otra cara del sandwichón, sacando la otra cara, y que entonces mi edificio fuera estable porque siempre le iba quitando la tierra igual, como en un barco. Yo llegué ahora porque yo no tengo planta, porque tenía un pana que tiene unos camiones y saco este pedazo de tierra. Esto no se ve, bueno, más marcadores. Aquí eso sobra, gracias a Dios. Saco este pedazo de tierra, ¿ve? Sin sacar el resto. Después saco. Entonces, voy cargando el edificio más de un lado que del otro. ¿Y qué hice yo en aquel momento? En aquel momento yo hice fallar las fundaciones. Y si ese edificio estaba sobre cabezales y pilotes, seguro habían quedado agrietados los cabezales. Y nadie los revisó. y han Porque pasado todo era casi aviso. 30 años desde ese No entonces. he dado aviso, nada de eso cuando los abrí. Yo he reforzado edificios de La Guaira, caso Puerto Azul, donde he encontrado cabezales agrietados desde el año 67 y no se había dado cuenta nadie hasta que yo lo destapé y salté del miedo cuando lo vi. Y el caramba, esto estaba así toda la vida. Y no se nos cayó el edificio. Corrosiones completamente, no hay ni siquiera cabillas, tengo fotos de las columnas y no ha caído. ¿Por qué? Porque mientras no hay un movimiento, nada aparece. La corrosión está, es el cáncer. A alguien lo llamaba hoy la osteoporosis, o es el cáncer. Yo le llamo cáncer porque uno ve un puntico, lo que está dentro uno lo ve. El cáncer este se ve cuando viene un sismo, porque el sismo, al mover todo, hace que se despeguen las conchas donde está pegado, porque básicamente, como que se fue la corrosión, porque entra oxígeno, toma oxígeno esa cabilla desoriginal toda una capa, esa capa hace que explote concreto, el concreto salta y se daña el concreto, se daña la cabilla, se daña todo. Pero no avisa. Y la gente que hace, la conserje, ay, eso está feísimo, vamos a pintarlo. O vamos a poner pinturita, vamos a ponerlo bello. Entonces, lo dejan así. Y en el Caracas ha sucedido. Me han llegado innumerables fotos. Hasta hay un edificio en Vallarriba me llegó. Un edificio en Vallarriba ayer me llega un arquitecto amigo y me la manda. Digo, caramba, tú lo que tienes ahí es un problema de corrosión. Una desidia brutal en un edificio tuyo que no has hecho nada. No, yo veía eso y lo pintaba. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo todo esto? Porque esos edificios, muchos de los que cayeron hoy, ya estaban condenados en el 99. Lo que pasa es que nadie lo sabía. Tenían un cáncer por dentro, que era la corrosión, que se sumó a una enfermedad degenerativa biocelular, como que fue esto, el Y deslave mal sacado. sin contar a eso, hemos tenido varios sismos en la última década sin consecuencias graves, sin problemas graves, o sea, donde no han habido colapsos, pero que de alguna u otra forma también deben haber influenciado y deben haber de Y alguna u muchos otra forma edificios que yo afectado. conozco, gente que me decía, me apareció una grietica, pero no digan nada para que no me fastidie. Toda la gente vivía con ese problema. Entonces, hay como una serie de cosas que han sumado. Y último y principal y muy importante, sismo del 67. En la zona donde estaba Mansión Charaima, Maputo Sheraton, no había más nada. Había, bueno, Laguna Beach, Laguna Beach y había, Bahía había del Mar. surfistas en Playa Los Cocos, unos terrenos, ¿ok? El Grupo Guarena, un edificio pequeño,
y algunas casas, estaba casa de gente conocida nuestra, pero no había más nada. Entonces, toda la construcción grande que tenemos en La Guaira, el desarrollo de construcciones grandes han ocurrido de los años 70 para acá. Entonces, claro, no existían estas edificaciones en La Guaira, nada. La Guaira, dígame Playa Grande, eso ni siquiera se hablaba. Yo recuerdo ir a Marina Grande, que yo era un viaje a 10 minutos de Caracas, pero no había ninguno de esos edificios. Eso se hicieron después. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas edificaciones posteriores, hoy en día vemos todo lo que ha pasado. Hoy en día vemos todos los problemas que hemos hablado. Yo calculé por encima que de las edificaciones que existen hoy en La Guaira, el 84 al 90% no existían en el 67. Pasa lo mismo en Caracas. En Caracas, en la zona de los Palos Grandes, hay edificaciones que ya fueron condenadas a refuerzo en los años 67. Covent Garden no cayó, está parado, muy agrietado. La América no cayó. Caromay no cayó, está parado todavía. ¿Ok? Pero fue reforzado. Las Petunias, lamentablemente, fue reforzado, pero uno cayó y otro no. ¿Qué pasó en uno? Y en otro no. No sabemos. El edificio Moisés de San Bernardino ya estaba avisado. Pero hay otras cosas que se reforzaron, como la clínica otorrinolaringológica en San Bernardino. Y otra cosa que yo sé que fueron reforzadas, que no le pasó nada, absolutamente nada. O sea, que los refuerzos funcionaron. ¿Ok? Claro. Entonces, la perspectiva de lo que ha sucedido, y por supuesto, el desarrollo de Caracas de los años 70 para acá, ustedes lo conocen, todos los que son de Caracas, ¿saben? Y último, que nadie ha hablado de esto en ningún lado. Parque Central no tiene ningún reporte de nada. Torres gigantes, ¿ok? Torres enormes, altísimas, hechos en los años 70, 74, ¿ok? Que después del sismo del 67, ningún reporte. Nunca olvidemos que el Parque Central son pisos, macrolosas de concreto, que cada 10 pisos tiene un edificio metálico adentro. Ni el edificio metálico que está adentro, ni la macrolosa hay reporte de ningún tipo. En ese caso sería muy importante como aclararle a quienes vayan a ver este video que en qué momento deberían alarmarse o tener precaución, ¿ok? Cuando retornen a sus viviendas, cuando estén inspeccionando sus viviendas, en qué momento realmente deberían ellos preocuparse, cuáles son los signos, qué es lo primero que deberían ver cuando Sí, lleguen, cuando visiten nuevamente sus hogares, qué es a lo que deberían realmente poner la atención al momento de inspeccionarlos o qué es lo que debería llamarles la atención cuando ven estas cosas, porque entiendo que muchas veces las paredes no necesariamente implican que la estructura está en riesgo en caso de que presenten algunas grietas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo identificar eso? Bueno, fíjate, eh, es importante primero entender que no todos los edificios son aporticados. Aporticado significa esos edificios que están hechos, creo que aquí puedo rayarles, de vigas, llegan elementos completamente vertical, de vigas, como decirte más fuerte, sí, creo que sí se ve más fuerte, Ahí ¿no? se ve. De vigas y de columnas, que son los elementos completamente verticales, ¿ok? Eso hay varios videos que lo entienden. Yo creo que el 90% de la población sabe que un elemento horizontal se llama viga, un elemento vertical se llama columna, y que un edificio está hecho de muchas vigas y de muchas columnas, ¿no? Está haciendo algo muy idóneo, ¿no? Por supuesto, este edificio está parado así, el edificio que estamos viendo aquí, edificio sencillo, un ejemplo de clase, de primera clase de estructura. El edificio no se mueve porque él quiere, es porque el terreno se movió, ¿ok? Porque viene un sismo y movió el terreno y movió ese edificio. Entonces, al mover ese edificio, ¿qué pasa? Ese edificio está parado aquí, no se mueve el edificio, se mueve el terreno. Lo voy a repetir por enésima vez. El terreno está aquí y viene y se mueve para acá. El edificio ahora está en esta nueva posición, pero el terreno se devuelve. Pero el edificio trata de quedarse y eso hace lo que llaman el efecto látex, que son que el techo se queda y después se devuelve, como las comiquitas cuando éramos jóvenes, ¿no? Pram, prum, y eso va amplificándose, 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 y cada vez va a mayor, especialmente si estamos en Caracas o en La Guaira. No he explicado nada todavía, pero ¿qué significa eso? Significa que cuando yo voy para allá, puede ser que me aparezca una grieta así. Cuando yo me devuelvo, me va a aparecer una grieta así. Vuelvo para allá y empezamos a tener las grietas en X, que ya hoy todo habitante de nuestra querida ciudad Caracas, La Guaira, ya sabe lo que significa. Ya no, yo no tengo que hacer clase de estructura de esta que hacía antes explicando, ¿no? ¿Qué significa esa grieta? Que se movió la pared. Que la pared, que es algo flexible, que algo, pero no tan flexible como la estructura, se movió junto con la estructura y se gritó porque son bloques rígidos, ¿no? Formados por una serie de pedazos de arcilla pegados por un pegamento. ¿Qué pasó? Estas grietas no son importantes. Las grietas dijeron que el edificio se movió y eso ya lo sabían.
Es importante cuando esta grieta aparece en las columnas o aparece en los nodos, que es más importante, o aparece en las vigas. ¿Qué es lo peor de todo? Que aparezcan los nodos. O sea, que aparezca mi articulación, que aparezca en el En las tornillo. uniones. Eso es lo peor. Eso es lo peor. En las articulaciones, ¿ok? O Ok. sea, los nodos. Lo segundo peor, que aparezca en la columna, por supuesto, porque si falla, se cae. En la viga, lo tercero peor. Lo, de lo peor, quisiéramos que pasara sobre la viga. De por sí, nosotros los ingenieros deseamos que se haya en la viga. Por eso siempre enseñamos algo que se llama columna fuerte, viga débil. O sea, dáñate viga, pero no me dañes columna, porque la columna es la que hace que se caiga la estructura. Es un concepto básico, pero es un concepto básico en edificios aporticados. No todos los edificios en Caracas, en Venezuela, en el mundo son aporticados. ¿Ok? Y aporticado, por ejemplo, significa un edificio que tiene viga de columna, pero si ese edificio tiene un muro portante, ya no viene la parte importante. Si es todo un muro en medio de ese pórtico. Ya no es lo mismo, porque si yo cuando voy a ver la grieta esa está en un muro, ya tengo la columna, que en este caso se llama muro, agrietada. No es la misma conclusión ya, tengo una falla severa. ¿Ok? Entonces hay que detectar si la pared que estamos viendo es pared o es columna. Hay muchos edificios en la zona, además, edificios tipo túnel prefabricados, además. O sea, que están unidos con piezas que están pasadas con pernos. Hay que revisar todas estas uniones por alguien calificado. Lo puede ver un ingeniero o un ingeniero estudiante, un arquitecto, y va a entender qué pasa. Algo muy interesante, ya lo dije hace un rato, nuestros estudiantes que creen que no saben, cuando se dan cuenta que sí saben y que se dan cuenta que tienen atrás 100, 50 personas que no tienen ni idea, en cambio él sí tiene idea de lo que está viendo. ¿Ok? Entonces, este es el segundo punto. O sea, hay edificios que no son solo pantallas, son multipantalla. Pero hay una tercera categoría que nos hemos olvidado y que no se está reportando y que hoy a esta hora que tú y yo estamos hablando, tengo cientos de reportes de casas, de viviendas informales destruidas, Petare, la parte alta de la Dolorita, en la parte de la Pastora. Tengo muchísimas viviendas reportadas que no las reportan los medios porque son una vivienda de uno de pisos donde cayeron. Viviendas que están hechas de qué? De bloques de albañilería sin ningún tipo de estructura, que la hizo una persona con los ahorros que tenía sobre un terreno que pudo agarrar, montarse, hizo una vivienda o unos bloques. Algún amigo de él lo ayudó a hacer una columnita precario, puso una platabana, sobre eso su hijo, su tío, su primo montó otra platabana con unos bloquecitos, sobre esto montó otra. Y una fisura, una grieta en X, en una pared, ya es peligroso, porque la pared resulta que es la estructura. Entonces no es lo mismo lo que estoy diciendo, lo que dicen todos estos videos para un edificio formal en los Palos Grandes, en San Bernardino, que para una vivienda informal en cualquier otro lado. Llámese vivienda informal aquella vivienda que no está permisada y que está hecha en nuestra colina. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tiene esta vivienda informal? Que está hecha en las colinas. Y las colinas no se mueven como se mueve el valle. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay sedimentos tan grandes. Lo malo es cuando en esa colina hay un pedazo de la colina que puede tener derrumbe y se forma la cuña de falla. Entonces esa cuña de falla se activa con el sismo, porque después que se fue la cuña de falla y puede fallar la vivienda. Entonces, ojo, si usted tiene, querido amigo, que vive una vivienda informal, que le hizo con los ahorros de su vida, que está su hijo arriba, que está su abuela, y usted tiene una vivienda que usted hizo, ojalá, aquí se ve, hizo una pared con todo su esfuerzo y puso los machoncitos, y sobre esto ustedes hicieron una columnita aquí, hicieron otra pared, y sobre eso, sin preguntarle a nadie, hicieron otra pared, y de repente, cuando vino el sismo, le apareció, usted, querido amigo, una grieta aquí, así, o le apareció una grieta así aquí, o le apareció una grieta así aquí. Está en riesgo la casa, está en mucho riesgo. No se quede en la casa. Por favor, salga y llame a un amigo que sepa, llame a un ingeniero que sepa. Ustedes siempre van a tener en los barrios nuestros, siempre hay obreros de muy buen corazón y que ayudan completamente desinteresadamente a sus vecinos. Yo siempre quiero decir, siempre lo digo, todas estas viviendas informales están hechas por obreros que se han ayudado entre ellos, lo que sabe cada uno lo aporta. Entonces,
No se quede si está aquí, por favor, salga. Está en peligro, está en riesgo. La réplica me puede tumbar ya. Otra cosa, si usted vive en un edificio porticado, normal, un edificio pantallado, con grietas, y las grietas ya usted sabe, porque se lo dijo un estudiante de arquitectura, de ingeniería, o un ingeniero, un arquitecto, que están en las paredes se pueden caer. Y estadísticamente mata más gente las paredes que se caen, los acalados que caen, los vidrios, cuando usted huye, que el edificio. No huya cuando tiembla. Métase debajo de una pared, métase debajo de una, perdón, de una mesa, métase debajo de una silla, métase de algo que cubra la cabeza. Si el edificio va a caer con usted adentro. No corra, no va a llegar abajo. Es casi imposible. Después que pase el sismo, si puede huir, huya. Pero no lo haga antes, no vale la pena. Está en riesgo más su vida y la de su familia que si huye en el momento de un sismo. Entonces, no lo haga, espere que el sismo pase. Vea qué pasó y baje. Usualmente la siguiente réplica viene, pero viene más tarde, siempre va a venir. Importante además. Si usted ve que va a bajar y su escalera está muy agrietada, es lo usual. Si usted vive en este edificio de 3 pisos, estoy exagerando, ¿no? Y usted estaba aquí, vamos a poner que estaba en el techo. Usted estaba en el techo y empezó a temblar. Y usted empieza a correr. Y no, usted entonces quedó cerrado. Usted corre para acá, corre para este piso, corre para este piso. Pero ¿qué pasa? Esta escalera y hace esta forma. Lo que ha creado es una rigidez en el edificio. Y mientras más rígido el edificio, más energía absorbe y más el daño va para acá. Eso es lo que están viendo todos ustedes que van a los edificios y ven, oye, esa escalera se está agrietada, el resto no. Sí, es lo normal que la escalera esté más agrietada, porque la escalera tiene más rigidez por la forma que está hecha la escalera en tierra. Está hecha de esta forma, eso es una cercha acostada, es algo rígido. Entonces, cuando todo el edificio se mueve de una manera sencilla, esta zona no se mueve de manera sencilla, se mueve de manera compleja. Y eso pasa también que en un edificio que es cuadrado, pero rectangular, que es este. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Ok. Y yo tengo escalera y tengo una columna, vamos a ponerla aquí para que la vean fácil. Ese edificio se mueve tranquilo, si es un pórtico, pero si yo ahora le meto una escalera aquí y lo tranco porque aquí hay una escalera así, y se le metió una rigidez acá. ¿Se dan cuenta? Lo más seguro es que usted tenga esto muy agrietado y, ojo, escúcheme bien, esta columna acá y esta columna acá. ¿Por qué? Porque usted tiene algo muy rígido del otro lado y esto muy rígido va a hacer que esto se tuerza y se van a sufrir las que están del lado contrario de la escalera. Baje, mire su edificio y dígame si no tengo razón. Todos Claro, están así. Y si eso es lo ese que edificio, perdón, explica. si ese edificio tiene más corrosión, va a fallar el edificio. Eso es lo que explica que también hemos visto en muchos videos que se han subido a Instagram y a X, a todas estas redes sociales, donde vemos que la gente empieza a bajar por las escaleras y los primeros pisos, planta baja, piso uno, piso 2, vemos que las escaleras están totalmente destruidas y es muy común ver, es muy común ver que las fachadas y los primeros pisos de los edificios, todas las paredes están reventadas y vemos grandes fallas en las columnas. Así es correcto. El culpable de todos estos males es la escalera. Por eso es que nosotros desde hace muchos años, muchos, muchos años, no sé cuántos años ya, yo diría del año 89, yo diría más o menos, sí, 89, hemos insistido, los ingenieros estructurales. Recuerda que hay ingenieros civiles como los médicos, ¿no? Hay ingenieros civiles que son generales, ingenieros civiles que se dedican a otras cosas y hay ingenieros civiles estructurales, ¿no? Y además hay ingenieros civiles estructurales que además son profesores, que somos los más ingenuos de todos, ¿no? Pero hemos insistido, todos los profesores, ingenieros civiles estructurales, que además trabajamos en la calle, que las escaleras son un elemento altamente peligroso permanentemente en el momento del sismo. Hoy, los 5 millones de caraqueños ya lo saben, ¿ok? Porque lo están viviendo, lo están viendo, ya lo están entendiendo. Hoy tenemos muchos ingenieros, porque ya vieron cómo se comportan las cosas. Ya no somos 40, 50 ingenieros estructurales, la gente del IME, la gente del laboratorio de la Católica, el profesor Bonilla, los profesores que están en el IME, los profesores que estamos en la Simón Bolívar, los que estamos en la Metropolitana, los que están en la Santa María, explicándole a la gente lo que significa eso. Y a nuestros alumnos ya lo han vivido, ya lo creen. Antes éramos los malos de la película, ¿no? Que viene el lobo y nunca llegaba y llegó. Y vieron que el lobo era verdad. Y ¿Ok? en ese caso, sobre todo para estudiantes de arquitectura o personas que están en Bueno, la carrera, ¿qué sería lo recomendable al momento de diseñar estas estructuras?
Bueno, lo recomendable siempre es que las estructuras, en la medida de lo posible, se hagan escaleras completamente flexibles. ¿Qué significa flexible? Que no se agarren de la estructura principal. Hay una escalera que a ustedes los arquitectos les encanta, que los ingenieros civiles estructurales dicen que no, y yo digo que sí, y la amo. Tiene la escalera autoportante, porque la escalera autoportante no tiene esa amiguita en el descanso, que es la que está destrozando todo. La mayoría de edificios que han quedado parados ahorita en este momento, Caraballeda. Ustedes ven la viga del descanso de la escalera y es la que ha hecho cizallar la columna. Porque esa es una viguita, maldita, que ustedes tienen una columna. Vamos a ver, salido otra vez de otro marcador. Ustedes tienen una columna acá, otra columna acá. Y aquí hay una viguita y aquí está una placa y aquí está la otra. Esta viguita lo que sirve es para agarrar el descanso de la escalera. Y esa viguita es la que está acizallado muchísimas columnas que han hecho que falle el piso. En el piso 3 hay un piso que falló aquí, por la escalera. ¿Por qué? Porque si salió la viga que estaba en el descanso. Oh Dios, si yo no hubiera puesto esta viga y yo no hubiera puesto esta columna, otro gallo cantaría. Porque la escalera se hubiera comportado un poquito parecido. Tengo un buen ejemplo ya, que ahora sí lo puedo dar a la escalera del centro Coinazo, que todo el mundo la ve, que se le fueron los acabados por la alta desplazabilidad que tiene el edificio, en el sentido este-oeste, porque el sismo lo agarró así, de los lados, pero la escalera está intacta y está en el aire, que es un edificio de Duque, y ve la fachada del edificio Coinazo y ve que está perfecto. Pero esa escalera, por ejemplo, no hizo una rigidez de ningún tipo. Entonces, esa escalera que mucha gente dice, oye, no, no es difícil calcular, es una ayuda. Esto es muy peligroso. Especialmente hace esto, hace que los centros de rigidez se vayan hacia esa escalera, siempre. De verdad, Nicolás, mil gracias por aclararnos todas estas preguntas, por darnos esta pequeña charla de estructuras para orientar a todas estas personas que, bueno, que ahorita están pasando por esta difícil situación. Y no sé si conoces a algún grupo que podamos recomendar o que podamos colocar en los créditos o algo así para que ayuden, para que la gente puedan consultar o para algún grupo de estudiantes, algún grupo de profesores de manera que ayuden a las personas de alguna u otra forma y que los asesoren con el tema Claro, estructural en sus claro. viviendas. Fíjate, ya se está formando, ya hoy, el día que estamos hablando, ya hay algo más formal formado. ¿Qué quiero decir yo con eso? Hay asociaciones como la ALCOPAT, Asociación Latinoamericana para la Construcción y la Patología, que son las encargadas en este momento realmente de que tienen una formación muy amplia, porque ahí están los profesionales todos que nos dedicamos a esto reunidos, formándose con unas planillas que produjeron la gente del IME, con la gente de Funvisi, que se está tratando de normalizar todo. Porque ¿qué está ocurriendo? Que tú vas a una edificación y dices algo, al rato no le gustó lo que tú dijiste, buscaron tu ingeniero que dice otra cosa, rellena otra planilla, pero hay que centralizarla, que si fuiste tú, no vuelvo a ir yo. ¿Ok? Entonces, hay varias asociaciones que están dedicadas a eso, varios alumnos, ingenieros, pero ya los expertos van a salir a la calle. Debo decir algo antes que terminemos. Nuevamente y finalmente, decirle a toda esa banda de estudiantes enorme que han colaborado en estos 2 días, 3 días, de todas las maneras posibles con su comunidad, felicitarlos públicamente, agradecerles y decirles, muchachos, ustedes son el futuro, aquí y en todos lados. Los felicito de corazón. Gracias. Sí, yo creo que estas felicitaciones también se las extiendo yo de mi parte y todas aquellas personas que han recibido estas ayudas, estoy seguro que igual lo van a hacer, pero es importante destacar la labor que todas estas personas están haciendo en este momento y todos los centros de estudiantes y los grupos de estudiantes Es correcto. de las diferentes facultades de arquitectura, de ingeniería, de las diferentes universidades y de diferentes carreras afines al gremio de la construcción. Creo que de verdad Es vale la así. pena mencionarlo Y la y Cámara Venezolana de la destacarlo. Construcción y todas las entidades públicas también, de la medida que pueden. O sea, creo que hay una gran labor que se va a ir encauzando. La gente dice, no, que no hay cabeza. Son los primeros días, siempre hay una especie de caos. Pero ya eso se va a ir encauzando poco a poco, yo creo. Creo que vamos a ir a mejores días, dentro de lo que cabe, por Así es, supuesto. totalmente. Muchas Esperemos que gracias así seas. Mil gracias por respondernos a todas estas cosas y por esta entrevista. ustedes.